Bueno, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, tenemos que ser alegres. Si no somos alegres, no somos cristianos. Bueno, como había dicho Flor, el día 5, vida espiritual. De la vida espiritual podemos hablar muchos aspectos. Capaz que el que está acá disertando este tema se le van a escapar algunas cositas, se olvidan, ¿viste? Algunos aspectos importantes de la salud espiritual. Bueno, la salud espiritual tenemos ejemplos en la Biblia. Mencionamos el nombre de Daniel. Daniel oraba ¿cuántas veces? 3 veces. El tema que siempre me pregunté en ese aspecto, ¿cuánto tiempo? Porque uno dice 3 veces, pero ¿en qué momento también? ¿En qué momento? Y bueno, y acá hay un escritor, Christopher Rich, afirma lo siguiente, que las ventanas abiertas no eran para que saliera la oración de Daniel, sino para que entrara el Dios de Jerusalén. O sea, que acá hace mención que también la oración llama a Dios a que entre en la vida de uno. Esto es más personal. Y en varios aspectos tenemos que destacar que nosotros somos cristianos, que somos personas seguidoras de Dios en este aspecto. También es lo más importante, igual en algunos aspectos, por ejemplo, que nosotros tenemos que no ser cristianos así como de ocasión, como tenemos que, acá hay una parte que me gustó mucho que decía que debemos ser siempre semejantes a Cristo en nuestras acciones. Interesante punto, ¿eh? En nuestras acciones. Por eso es que nosotros tenemos que ser cartas leídas a quienes nos observan. Daniel tenía ese hábito de hablar con Dios todos los días. Hay que hacerse el hábito, ese tema. A veces yo reconozco que antes la única forma que me hacían orar es cuando venía a la iglesia. pero no tenía ese hábito, no tenía esa costumbre de hablar con Dios. Ahora cuando uno empieza a tener ese hábito, esa costumbre de hablar con Dios, empieza como a tener ya una relación más cercana con el Creador en todos los aspectos de la vida. No es necesario que uno se tenga que arrodillar para orar. Hay varias formas de orar, ¿o no? ¿Cierto? Uno cuando va caminando, cuando va al trabajo, o en el mismo trabajo, en el lugar donde uno se desenvuelve, y sobre todo cuando hay situaciones medias complicadas, en ese momento orar. Siempre orar. Y no desconectarse. Si uno se desconecta, sí, ahí ya después uno puede cometer errores que, como nosotros somos humanos, no somos perfectos, tratar ojalá de no cometer esos errores. La importancia del momento diario de comunión. Dice que todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación a solas consigo mismo, con la naturaleza, con Dios, una hora. Yo he sabido de personas que oran 2 horas, 3 horas. Uno dice, ¿y qué cosa les contará a Dios en una hora? Uno a veces cuando una ora por 2 minutos, 3 minutos es suficiente. Pero hay personas que oran por 1 hora, 2 horas, y después hay personas que están las 24 horas continuas. Dice que ese sería lo ideal para nosotros, ¿no? Tener ese hábito de estar en constante oración, ¿no? Ahora dice que la comunión que sea con Dios, que sea un hábito. La prioridad en cada amanecer debe ser estar en la presencia de Dios, que preserva nuestra influencia y nuestra fuerza espiritual en el mundo. La oración, mucha oración tiene mucho poder, como dicen, ¿no?
y menos oración, estamos más débiles, expuestos a las tentaciones del enemigo. Me acuerdo por eso que Daniel es un referente, volviendo a Daniel, a los problemas que también enfrentó. Tuvo enemigos, incluso fue llevado a muerte, a pasar ese percance, ese problema, pero con el poder de Dios, Daniel estuvo sostenido siempre en la mano de Dios y pudo vencer ese obstáculo tremendo. Estar en la situación de Daniel ahí, hay que estar en esas situaciones. Ahora hay una parte que, a ver si la puedo. Yo estaba buscando un resaltador ahí, pero no quería hacer para no despertar a mi esposa, pero había algún aspecto que me llamaron la atención. Acá dice: mediante la oración, el estudio de su palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará. Acá tenemos que ver también la parte donde acá irradiamos y vemos que hay una confianza mutua del Creador hacia nosotros. Y nosotros al tener ese contacto diario con el Creador, vamos a tener más fe, más confianza y más devoción. Por eso es importante el tema de hacerse el hábito de orar constantemente. Error grave es descuidar el culto público a Dios. ¿Han notado que hay personas que, pero esto va para todos nosotros, todos hemos aprendido y alguna vez, hermanito, ¿puede pasar a orar? No, porque también puede haber ese tema de que no, es que me da vergüenza o nunca. Yo he encontrado personas así que, bueno, se respeta eso, pero o yo me planteo también a veces, ¿será que yo no estoy haciendo mi parte en mi hogar de tener esa relación íntima que tengo que tener con el Creador? ¿No? Son cosas que uno día a día uno tiene que aprender, ¿no? Aplicación para la vida. Vivimos en esta tierra, pero podemos llenar nuestra mente con la perspectiva, los principios y la conducta de alguien que está viviendo para una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¿Ve? Qué lindo, ¿no? Por eso una parte de la palabra de Dios dice que nosotros somos como embajadores. Tenemos que representar a Dios como embajador, ser, como decir, cartas leídas a través del testimonio que damos nosotros. Ahí la gente va a observar qué diferente es esta persona con las personas que yo lo veo en mi plano de mi trabajo. Como trabajo con profesores, ellos viven en su mundo y bueno, uno escucha, ¿no? Involucrarse, ser por supuesto respetuoso, pero ver también hacer que nosotros separemos la parte, ¿no? Que nosotros nos corresponde como cristianos, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y después, como para ir terminando, tenemos que siempre ser agradecidos, alabar el nombre de Dios en cada momento, confesar también a Dios todo lo que tenemos, no guardarse nada, ser sincero ante el Creador. Acá dice que la Biblia trae consuelo a las inquietudes del alma. Hay allí palabra de Cristo mismo: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Y por eso que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios. Primero Dios, y después lo demás se va a dar. Pero esa es la base de toda la felicidad que un cristiano tiene que vivir en ese aspecto.
buscar primeramente, y ahora, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué hago primero cuando me levanto? Un pastor me decía que lo primero que tiene que hacer usted, mijito, así decía, usted lo que tiene que hacer, si usted va a entrar a las 8 a trabajar, levántese a las 6 de la mañana, o 6:30, y dedíquele 1 hora a Dios. Y después en el día usted va a encontrar que Dios, cómo lo ha guiado en ese día, cómo lo ha llevado. Esa es una constante vida de oración, de estar en comunión con el Creador, pero hay que practicarlo. Y al principio sí, me costó a veces, yo digo por mí, ¿no? Yo era jovencito, orar todos los días era algo, viste que los jóvenes son más como impulsados para otras cosas. Entonces llevar una vida así de oración, hay que hacerse el hábito. Así que bueno, eso sería lo que respecta al día 5 de lo que es una vida devocional con nuestro Dios.